Hola, soy Juan Carlos Granado del Ministerio de Esperanza. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. En esta hora trataremos un tema especial acerca de la segunda venida de Jesucristo. Jesús hizo una promesa maravillosa al ser humano y es la de volver. Sabemos que Jesús vino por primera vez a este mundo. Nació de una virgen y entregó su vida voluntariamente por todos los hombres. Pero después de la muerte de Jesús, Él resucita el tercer día y hace una promesa maravillosa a los discípulos, y es que regresará de la misma forma que le ven partir hacia el cielo. Entonces, esto no es un cuento, es una realidad. De hecho, las Sagradas Escrituras son más de 300 promesas. A lo largo de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, encontramos el mensaje de que Jesús volverá de nuevo. Dice en Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. Ahí está la promesa maravillosa presentada por San Pablo a los hebreos. Uno de los versículos que más me agradan de la palabra de Dios es aquel donde Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esto lo presenta el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Y son palabras que fueron mencionadas por los labios de Jesús. Las promesas de Jesús son ciertas. En Judas, versículo 14, versículo 15, este es un libro de un solo capítulo, dice que hasta Enoc se profetizó acerca de la segunda venida de Jesús. Y dice los versículos 14 y 15 del libro de Judas: acerca de los mismos también profetizó Enoc, séptimo después de Adán, diciendo: he aquí, el Señor vino entre sus santos millares. Volverá Jesús como espíritu. Dice en Lucas 24:39: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. En otras palabras, Jesús está hablando de que Él volverá por segunda vez de manera física. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, Jesús dio este mensaje a sus discípulos. Y dice la Biblia: después de decir esto, refiriéndose a Jesús, y mientras ellos le veían, Él, o sea Jesús, fue elevado, y una nube, dice, le recibió ocultándole de sus ojos. Cuando habla de una nube, se refiere a una nube de ángeles. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo, dice, mientras Él se iba, y aquí dice, dos hombres vestidos de blanco, o sea, ángeles, se presentaron junto a ellos y les dijeron: quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. En otras palabras, Jesús volverá, según lo mencionan los ángeles, de manera física. Visualmente podremos verlo.
Así lo dice la Biblia, su venida será visible. Dice en Mateo 24:30, entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cómo vendrá Jesús? Visiblemente, de manera física. ¿Cómo vendrá? Dice la palabra de Dios, con gran poder y con gran gloria. Amén. La palabra de Dios dice que hasta los impíos, los no creyentes e irreverentes verán a Jesús volviendo. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes. Recordemos, cuando la Biblia menciona nubes, se refiere a una gran cantidad, miles, millares de ángeles. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron, o sea, todos los que participaron en aquella tarde fatal en el monte Calvario, en la crucifixión del Hijo de Dios, esos ojos, dice la palabra de Dios, verán, dice, el regreso de Cristo. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Así lo registra el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo vendrá Jesús? Con todos sus ángeles. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Dice que cuando el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces ese día se sentará sobre el trono de su gloria. Amén. Recuerden que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús dará su recompensa en ese gran día a cada persona. Dice en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre. Y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Qué maravilloso y qué bonito. Quiero recordar que todos los versículos que estoy leyendo en los evangelios, Mateo, San Marcos, San Juan, todos los evangelios, las palabras mencionadas ahí en estos mensajes, en su gran mayoría, fueron pronunciadas por los labios de Jesús, el Hijo de Dios. La vuelta del Hijo de Dios será audible. ¿Por qué? Porque cuando San Pablo escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 4 de la primera carta, versos 16 y 17, les dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Cómo descenderá el Hijo de Dios? Dice, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, para que todos le escuchen. ¿Y qué sucederá con aquellos que han muerto en Cristo? ¿Qué pasará con los antepasados? ¿Qué pasará con los apóstoles, con los profetas? Con aquel grupo fiel de mujeres que le sirvió cuando Él estuvo acá en la tierra. Con todos aquellos que han existido antes de nosotros. Dice en la primera carta de Tesalonicenses, siempre en el capítulo 4, versos 16 y 17, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en la venida de Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero. También dice el versículo 17, luego nosotros, los que aún vivimos, los que habremos quedado hasta el fin, seremos arrebatados en ese día. Y seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que murieron antes de nosotros. Y seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes.
para el encuentro con el Señor en el aire. ¿Dónde será el encuentro con nuestro Señor? Dice la palabra de Dios, en el aire. Ahí nos reuniremos. Los muertos, justos, los justos vivos, dice la palabra de Dios. Los ángeles y nuestro Señor Jesucristo nos reuniremos en el aire. Y así dice la palabra de Dios, siempre en la primera carta de Tesalonicenses, primera carta, en el verso 17, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando la palabra dice esto, se refiere a que estaremos juntos con Él. Al retornar Cristo, no tocará el suelo de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque este mundo está contaminado del pecado. Recordemos lo que ya leímos. Nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. El cuerpo de los justos en ese momento, en ese día, será transformado y recibiremos todos el don de la inmortalidad. Así lo dice San Pablo cuando escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, versículos 51 hasta el 54. Dice, todos, ¿quiénes? Todos los salvos, todos seremos transformados en un instante, en un abrir y un cerrar de ojos, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Amén. Es una sorpresa agradable saber que ese día recibiremos el don de la inmortalidad. La muerte desaparecerá para siempre. Siempre en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 54 dice, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, donde dice, sorbida es la muerte en victoria. Amén. Qué lindo. ¿Y qué pasa con aquellos que no aprendieron a caminar junto a Cristo? Aquellos que no aceptaron el pacto de salvación. Aquellos que no creyeron en el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Dicen, los que durante su vida no aprendieron a caminar con Cristo, se apartarán de Él para no morir. Los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas y decían a las montañas y a las peñas, caed sobre nosotros. Así lo menciona el libro apocalíptico en el capítulo 6, versículo 15 al 17. Repito, Apocalipsis capítulo 6, verso 15 al 17. Dice que todos, no importa si son ricos, no importa si son poderosos, no importa si son pobres, dice la palabra de Dios, ellos se esconderán en las cuevas y en las peñas y le dirán a las montañas, caed sobre nosotros. En cambio, los que aprendieron a andar con Cristo se deleitan con la aparición de su amado Señor y Salvador. Aquellos que aprendieron en esta vida terrenal a caminar con Cristo se deleitan con la aparición de su amado Señor y Salvador. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 25, verso 9, y se dirá en aquel día, y aquí, este es nuestro Dios, en Él hemos esperado y Él
nos salvará. Este es Jehová, en Él hemos esperado. Gocémonos y alegrémonos en su salvación. Qué maravilloso, ¿verdad? La segunda venida del Hijo de Dios marca el fin de la muerte y de los problemas de esta vida. Marca un nuevo inicio. Dice el libro de Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús, pronto. Aquel gran día será terrible para algunos, pero también será de gran alegría para otros. ¿De qué lado, querido amigo, querida amiga, tú quieres estar? Elige seguir e imitar a Jesús en esta vida. Y entonces estarás listo para su venida. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo tema.